Voy a pedirle que vaya conmigo al libro de Gálatas. Gálatas capítulo 3. Y hoy vamos a estar leyendo del versículo 6 al 11. Gálatas capítulo 3, versículos del 6 al 11. Y cuando lo encuentre, por favor, si te ponen en pie en reverencia a la palabra del Señor. Gálatas 3, versículos 6 al 11. El título de hoy es La fe de Abraham es nuestra ganancia. La fe de Abraham es nuestra ganancia. Gálatas 3, versículos de 6 al 11. ¿Ya lo tiene? Dice la palabra del Señor. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Acompáñame a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos das. Gracias por la oportunidad, por la libertad que tenemos de adorarte, de alabarte, de levantar nuestras manos, de abrir nuestro corazón delante de ti, Señor. No hay nada oculto delante de ti, Señor. Qué gran bien hacemos cuando somos transparentes delante de ti, Señor. Te damos gracias que en cada ocasión, en cada reunión, tenemos la oportunidad, Señor, de acercarnos libremente delante del trono de la gracia. Ahí encontramos el socorro que necesitamos, Señor. Yo te pido, Padre, en este momento que tú me des tus palabras para hablar, para comunicar, para ser fiel mensajero de tu palabra. Señor, te pido que abras nuestros corazones, abras nuestro entendimiento. Danos un corazón entendido. Te pido que tú nos ministres en nuestro lugar de necesidad, Señor. Gracias que tu palabra tiene el poder para hacer leche espiritual para aquel que la necesita, pero también alimento sólido para aquel que la necesita. Te pido que tú nutras nuestras vidas en esta tarde, Señor. Te pedimos todo esto, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. ¿Se puede sentar? Déjame poner aquí el reloj para que me avise cuando sean 3 horas. Okay. Bueno, la semana pasada, dentro de esta serie de las epístolas a las iglesias, estuvimos viendo el tema: cuando recibimos el Espíritu, ¿es por nuestras obras o por el oír con fe? A ver, ¿cuál sería la respuesta? El oír con fe. El oír con fe. Claramente la respuesta es que lo recibimos a través de la fe. Bueno, de igual manera lo habían recibido los Gálatas a través de la fe. Pero los judaizantes se habían entrometido en la iglesia o en las iglesias de Galacia y habían distorsionado el evangelio, tratando de llevarlo del evangelio de la gracia al evangelio de las obras. ¿Qué sucede con el evangelio de las obras? No salva. No salva. No son buenas noticias. En solo 5 versículos, que predicó la semana pasada el pastor Alberto, en solo 5 versículos Pablo les hace 6 preguntas. 6 preguntas. ¿Con qué intención? De resaltar la dureza de corazón y la insensatez de estos cristianos. La pregunta es: ¿quién en sus propios cabales trataría de cambiar la salvación recibida por gracia a través de la fe por una falsa ilusión de salvación a través de las obras? ¿Qué había sucedido con esta iglesia? El hombre por naturaleza anhela reconocimiento, ¿sí o no? Si ahora mismo todos vienen a un trabajo, voy a usarlo cubanamente, un trabajo voluntario, y el próximo domingo yo felicito a todos, nombre por nombre, y me salto a uno, esa persona se va a sentir ¿cómo? Se va a sentir agüitada, triste. ¿Por qué a mí no me mencionaron? Pero sí, claro, mencionaron a Saúl, ¿no? Porque el hombre siempre busca en su propia naturaleza el ser reconocido, lo busca, lo desea. Y puede que esa sea una de las razones por las cuales se estaban entregando o se estaban regresando a las obras de la ley.
El tratar de cumplir la ley para alcanzar la salvación de nuestras almas es algo inútil de hacer. Algo inútil de hacer. Pero a la misma vez crea una ilusión engañosa, la cual le da al hombre cierto tipo, póngale satisfacción, de haber cooperado con Dios para obtener su favor. Yo hice algo. Yo hice algo. Es como si el hombre quisiera ser partícipe de su propia salvación. La Biblia claramente dice que las mejores obras de justicia que podamos hacer son como trapos de ¿qué? De inmundicia delante de Dios. Y esto es imposible, ¿por qué? Porque el hombre no se puede salvar a sí mismo, ni tampoco ayudar en ello. Si Dios nos hubiese delegado un 10% o un porcentaje de nuestra responsabilidad para alcanzar la salvación o merecerla, créeme que lo embarraríamos aún mucho más. ¿Sí o no? Mucho más. Sin embargo, esta iglesia de Galacia, o estas iglesias de Galacia, habían caído en el engaño y la falacia. Le voy aquí a parafrasear las preguntas que Pablo le hace. ¿Quién los había hechizado? Es la palabra usada. ¿Quién los había hechizado para no obedecer la verdad? ¿Habían recibido el espíritu de adopción por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Por qué se habían hecho tan necios? Una pregunta bien dura de parte de Pablo. ¿Tan necios sois? ¿Tan tontos? Yo me pregunto, si Pablo hiciera esa pregunta hoy, ¿cuántas personas quedarían en la iglesia? No, que el pastor me ofendió. No. Si habían comenzado por el Espíritu, ¿por qué iban a terminar por la carne? En otras palabras, ¿cómo van a tratar de perfeccionar la obra que Dios comenzó? ¿Acaso la salvación necesita ser mantenida por las obras de la ley? ¿Será que acaso Cristo no es suficiente? ¿Será acaso que Cristo es solo el autor, pero no el consumador de nuestra fe? Mire, las persecuciones, burlas, rechazos y demás que habían sufrido por causa del Evangelio a mano de los mismos judíos. La pregunto otra vez, ¿habría sido en vano? La última pregunta que Pablo les hace es como se conoce mundialmente como el tiro de gracia. ¿Todo el mundo sabe cuál es? Ya para rematar. La última pregunta que Pablo les hace es como el tiro de gracia para su falsa teología que habían recibido. Dice el versículo 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? A mí me parece interesante porque aquí la palabra que Pablo usa por suministrar, es la palabra griega epicorejeo. Trata de decirlo 5 veces, ¿no? Que significa es una combinación de dos palabras. Epi es la manera del verbo de manera intensiva. ¿Ok? Corejeo significa sufragar. Todo el mundo sabe qué significa sufragar. Sufragar los gastos, pagar, ¿no? Significa sufragar, pagar, nutrir o cubrir los gastos de un individuo o de una comunidad. La palabra significa suministrar, escuche bien, plenamente o en abundancia. Proveer generosamente lo que se necesita, cubrir los costos completamente. ¿Cuánto usted se siente cuando alguien le invita a comer y le dice, yo invito? ¿Cómo usted se siente? Gloria a Dios, gloria a Dios. Mire, déjeme decirle algo. Hace muchos años, yo iba, a veces invitamos a alguien, no en esta congregación, para que no se vaya. Invitamos a alguien a comer a un restaurante. Y estando sentados, cuando venía y pedían el menú y decían, no, yo quiero el pollo tal. Yo estaba mirando, ¿cuánto vale el pollo? No, vale 15 pesos el pollo. No, y también nos puede traer un aperitivo. ¿Cómo que aperitivo? Ya yo creo que la primera vez que nos trajeron el agua le dijimos, ¿me puede traer la cuenta, por favor? Ya, tráiganla ya. Estaba yo pendiente de cuánto iba a gastar. Y recuerdo exactamente que uno de esos días pues me sentí tan mal porque Dios me dijo, si vas a invitar para eso, mejor no invitas a nadie. No seas tan tú. No seas tan tú.
¿no? Pero ¿verdad que se siente bien cuando alguien dice, mire, yo invito, todos los gastos por mi cuenta? A veces nos invitan a nosotros, no es un mensaje subliminal, escuche. A veces nos invitan a nosotros y yo pienso siempre en aquello, ¿no? Pero la gran mayoría, o diría todos, nunca han sido así con nosotros de estar pendiente. No, pastor, no, solamente. Al contrario, siempre han dicho, no, si quiere un aperitivo, pida. Quiere un postre, también quiere un postre. Quiere un café, todo así. Y uno se siente como que, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque, bueno, al parecer en ese momento hay fondos suficientes para cubrir todo lo que cabe aquí. Esta palabra significa cubrir todos los costos, pero escuche bien, completamente. Indica una fuerte generosidad, grande y libre. Déjeme decirlo de otra mejor manera. Es la disposición a pagar por algo sin importar el costo o la cantidad de veces que se requiera de ese pago. Y estamos hablando de la suministración del Espíritu. ¿Qué es lo que Pablo está preguntando aquí? ¿O qué es lo que le está diciendo? Pablo reprende a los Gálatas por querer retornar a los pobres elementos del legalismo judío, los cuales no pueden pagar el precio. Absolutamente no pueden pagar el precio de nuestro pecado. Y lo contrasta o lo compara con las abundantes y excedentes de la provisión de Dios, mediante su gracia. Mire, alrededor de 5 o 6 años más tarde, Pablo le escribe algo parecido a los cristianos de Éfeso acerca de las riquezas y la abundancia que encontramos en Cristo Jesús. Deja una pausa ahí donde está. Vaya conmigo a Efesios 2, por favor. Efesios 2. Eventualmente llegaremos al libro de Efesios. Excelente, bueno, es que no le puedo decir excelente carta porque todos los libros en la Biblia son excelentes. Efesios 2. Si usted tiene una Reina Valera, notará que arriba dice salvos por gracia. ¿Ya lo tiene? Gálatas, Efesios, no lo mandé muy lejos. Efesios 2, versículo 1. Vamos del 1 al 10. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre los cuales también todos nosotros, ahí se incluye de igual manera, vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, escuche, no era opción, por naturaleza, hijos de ira. Lo mismo que los demás. Pero mire que dice el versículo 4, pero Dios, que es ¿qué? Rico, ahí está otra vez, rico, suficientemente rico en misericordia. Por su, ahí viene la otra palabra, gran amor con que nos amó. Aún estando nosotros muertos, subraya esa palabra aún, estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Para mostrar en los siglos venideros, ahí viene otra vez, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Y aquí viene entonces el fruto de nuestra salvación. Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No creo que sea necesario, pero lo voy a mencionar en el versículo 8. El contexto de este pasaje, ¿qué cosa es? Es la salvación. Es la salvación. Y aquí cuando dice, porque por gracia sois ¿qué? Salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La salvación no proviene de nosotros. ¿Proviene de quién? De Dios. La salvación, decía Job, es del Señor. Ese es el don de Dios. Ese es el don de Dios. La fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Dios es rico en misericordia. Gloria a Dios.
Su gracia es más que suficiente, su amor es eterno, las riquezas de su gloria son completamente inagotables. Todo lo que proviene de Dios es inmensurable. No se puede calcular, no se puede medir, no se puede contar. Y todo esto lo recibimos de parte de Dios por el simple hecho de creer por la fe en su Hijo Jesús. El don o el regalo de la salvación se obtiene por medio de la fe o de creer con fe, y por tal razón, sin ella, sin la fe, es imposible agradar a Dios. Déjeme decirle que la fe vino mucho antes que la ley, porque la fe se menciona en Hebreos 11, comenzando con Abel. Por fe, Abel, o por la fe, Abel ofreció mejor sacrificio, y la ley no entra sino hasta ¿cuándo? El tiempo de Moisés. Por tal razón, Pablo entonces hace énfasis en la fe en esta carta a los Gálatas. Cada creyente que ha creído en el Señor Jesús se ha acercado a Él mediante la fe. Mientras que los judaizantes pretendían tratar de acercarse a Dios a través de sus propios méritos. ¿Cuál era este mérito? ¿Cuál era este mérito? Ellos se consideraban hijos, descendientes del linaje de Abraham. No lo tiene que buscar, pero me parece oportuno, si usted está tomando notas, pues en Juan 8, pues Jesús tiene una conversación con los judíos acerca de Abraham. Bueno, nosotros somos hijos de Abraham. Nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie, ¿no? Donde Jesús, pues, le voló completamente los sesos a todos ellos. ¿Se entiende, no? Cuando le dicen, no, si Abraham deseó ver mi día y se gozó. Abraham, tú no hayas ni a 50 años y dice que conoces a Abraham. Antes de que Abraham fuese, yo soy. Yo soy. Cualquier persona que lea el español dice, esto está mal escrito, esto está mal escribido. Pero ¿qué muestra eso? Que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Yo soy. Según ellos, el mantener la ley y cumplirla ratificaba su descendencia de Abraham. Y aquí Pablo le está diciendo a los cristianos de Galacia que esa no es la forma en la cual somos hijos de Abraham o hijos de la promesa. No es por obras, no es por las obras que podamos hacer, ni por mantener la circuncisión, ni por las obras de la ley, sino solamente a través de ¿qué? A través de la fe. A través de la fe. Mire, esta es la primera vez que Pablo trae a colación a Abraham. No lo mencioné en sus dos cartas a los tesalonicenses, no es hasta este capítulo 3 de Gálatas que lo menciona. Y me parece prudente pasar un poco de tiempo hablando acerca de quién es Abraham. Acerca de quién es Abraham, porque esto se convertirá en un punto primordial para entender el resto del libro de los Gálatas y algunas de las epístolas paulinas. Regrese conmigo al capítulo 3 de Gálatas. Bueno, ¿ya está ahí, no? ¿O no está ahí? No, regrese. Comenzando el versículo 6 dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Bueno, aquí Pablo está claramente diciendo, los judaizantes se consideran hijos de Abraham por el simple hecho de que son judíos de nacimiento. ¿Les garantizaba la salvación a ellos de ser judíos de nacimiento? ¿Le garantiza usted la salvación que sus padres fueron cristianos? Es algo personal, algo completamente individual. Pero esto no los cataloga como tales, sino que más bien son aquellos que han creído por medio de la fe, tal y como Abraham lo hizo. No es el hecho de creer en Dios, escuche bien, no es el hecho de creer en Dios, sino más bien es creerle a Dios, lo cual lo hace más personal. Lo hace más personal. Abraham es considerado el padre de la fe porque Dios le había prometido que de su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Ahí nos incluimos usted y yo. Vaya conmigo a Génesis 12, por favor. Génesis 12, versículo 1. Aquí es cuando Dios llama a Abraham. Todavía el nombre está achicado. Dios llama a Abraham. Génesis 12, versículo 1.
Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Futuro. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Cuando pensamos en la vida de Abraham y en la de los demás hombres de Dios en la Biblia, es fácil pensar que algo especial había en ellos. Algo especial había en ellos para que Dios los usara o para que Dios los llamara. ¿Será ese el caso? ¿Será ese el caso? Bueno, claramente no lo es. Porque el único que es perfecto, o fue perfecto, bueno, es perfecto, ¿es quién? Dios, Cristo. Abraham, al igual que todos nosotros, era un hombre pecador que necesitaba a Dios. La mamá de Jesús era pecadora, necesitaba a Dios. ¿Sí o no? Ahí lo dice la Biblia claramente. Necesitaba a Dios. Abraham nace ¿dónde? En Mesopotamia. Usted lo va a encontrar lo menciona en Génesis, pero también lo menciona Esteban cuando le manda una predicación de un capítulo completo en capítulo 7 del libro de los Hechos. Mesopotamia, en una ciudad llamada Ur de los Caldeos, cerca de la región de Asiria. Su padre, Taré, era un fundidor de imágenes, idólatra. Bueno, ¿qué usted cree que Abraham hacía? Hacía. Hacía lo mismo. Abraham creció dentro de una cultura idólatra. Los historiadores concuerdan que Abraham de igual manera era fundidor de imágenes. La superstición reinaba por aquellos tiempos y Abraham, según los historiadores judíos, veneraba al sol y las estrellas. No sé si a lo mejor el horóscopo, no sé si a lo mejor le suena parecido o le suena familiar. Okay. Veneraba el sol, las estrellas como dioses. Esto puede ser también por el hecho de que Saraí era ¿qué? Estéril. Y en aquellos tiempos era común, cuando una mujer no podía dar a luz o era estéril, era un servicio a falsos dioses con tal de recibir que la fertilidad. Usted lo puede ver hoy, por ejemplo, cuando desafortunadamente en algunas iglesias, pues hacen lo de el domingo de resurrección, el conejito, con los huevitos. ¿No? Eso viene ligado con eso. Y era un servicio a estos falsos dioses para ganar el favor de ellos y ella poder llegar a ser madre. Aún y a pesar de quién era Abraham, Dios se le aparece y le habla. Pero el mandato de parte de Dios para con Abraham no era ligero de tomar. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando Dios lo salvó a usted, ¿qué le dijo Dios que dejara? Le dijo, deja a tus hijos, deja a tus padres y de tu parentela y vete a donde yo te voy a mostrar. Que yo sepa, no. Que yo sepa, no. Pero el corte que Abraham tenía que hacer de su familia para que Dios entonces hiciera con él lo que le había prometido, tenía que ser radical. Radical. Dejar su tierra y su parentela requería dejar todo lo que por alrededor de 75 años, que fue la edad cuando Dios lo llamó, 75 años había conocido. ¿Cuántos tiene 75 años aquí? Nadie. Quizás alguien tenga 74. ¿75? Imagínate toda una vida conociendo algo, haciendo lo mismo día tras día, tras día, tras día. Era dejar atrás su familia, era dejar atrás su falsa religión, era dejar atrás la idolatría, era dejar atrás su seguridad. La pregunta es, ¿acaso no será esto lo mismo que Dios nos pide cuando venimos a Él? A menos que aborrezcas a padre, madre, mujer, hijos y aún tu propia vida, no puedes ser
mi discípulo. El primer paso hacia el perfeccionamiento de nuestra fe es obedecer cuando Dios nos llama. Amén. Es el primer paso. Todo comienza ahí. Piensa en todo lo que podía trabajar en contra de Abraham y sin embargo obedece a Dios. Dejar la casa de su padre era renunciar a todas las posibles riquezas que podría haber adquirido, no solo como fundidor de imágenes, sino también como primogénito. No solo debió dejar todo eso atrás, sino que debía de ir a una tierra que no conocía. Mire, yo le garantizo que usted hoy, o nosotros, me voy a incluir ahí porque no soy mejor que usted, si Dios nos dice, quiero que hagas tal cosa, vamos a pedirle al Señor, ok, dame un plano de cómo es que va a funcionar todo. ¿Que ir a dónde? A tal lado. Déjame buscar en el Google Maps. Déjame ver. No está muy lejos. ¿No? Y empezamos nosotros a decirle al Señor, bueno, dame los pasos para saber quién eres tú. Dame todos los detalles. Y aquí Dios le está diciendo, salte de aquí y vete a una tierra donde yo te voy a mostrar. No le dijo cuándo se lo iba a mostrar. Siempre le dijo, empieza a andar y yo te digo. Lo he mencionado varias veces, pero yo me imagino a Abraham andando por el desierto y la gente preguntando, ¿y para dónde van? No tengo idea. Para donde Dios nos lleve. Este hombre está loco. Bueno. Dejar la casa de su padre, renunciar a todo. Mire, no tenía un mapa a su disposición, no tenía el celular con el Google Maps. La fe de Abraham ni GPS tampoco. Bueno, sí tenía GPS. Tenía GPS porque GPS significa Global Positioning System y él tenía God Positioning System. Bueno, si no entendió, pues ya. Ok. La fe de Abraham debió haber sido fortalecida día a día. ¿Cree usted que tenía el lujo de decir, hoy no voy a orar? Hoy voy a ver Netflix. ¿Tenía, usted cree? Primero no había Netflix. Pero ¿usted cree que tenía el lujo de decir, no, hoy no voy a buscar a Dios? No, espero el domingo. No. Tenía gente atrás de él. Tenía gente atrás de él. Por eso la Escritura nos dice vez tras vez que no andamos por vista, sino ¿cómo? Por fe. Y como si esto no fuera poco, nos encontramos con Sarai, su mujer, la cual era estéril. Abraham era de 75 años cuando salió de su tierra y de su parentela, y Dios le promete una simiente. A esa edad, una simiente, una herencia, la cual sería tan grande y numerosa como las estrellas del cielo y la arena del mar. Pero escuche lo siguiente. La obediencia de Abraham hacia lo que Dios le había prometido, digna de admirar. Digna de admirar. Por tal razón, Abraham se convierte en amigo de Dios. ¿Cuántos quisieran ser amigos de Dios? Bueno, mire, ya usted y yo somos amigos de Dios. Si hacemos lo que Él nos manda. Vamos a hacerlo un poco más. Dios le promete bendecir a aquellos que lo bendijeren. ¿Usted se acuerda en la escuela? Usted tenía quizás un mejor amigo, más fuerte que usted, más grande. Decía, aquel que se meta contigo se mete conmigo. Y usted caminaba por la escuela como que eres rey de la escuela. No sé si a usted le... Bueno, déjame hacer una pequeña historia. Nosotros allá en Cuba, era costumbre, pues una vez al mes, no, perdón, una vez al año, un mes al mes, nos mandaban a la escuela del campo, le decían la escuela del campo. Separada completamente tu familia, te mandaban allá a buscar papas, a hacer cosas. Era para que aprendieras a trabajar. ¿Okay? Eso deberían hacerlo en este país. Y los padres venían a visitarnos una vez a la semana solamente. Bueno, Elvira no me deja mentir, ¿no? Y resulta que nosotros estábamos en 7º grado cuando fuimos, pero donde albergaban o tenían los muchachos de 7º grado y estaba lleno. Porque la guagua que nos llevó pues se rompió y llegamos de último y no había sino con la gente de 9º grado. Y todos conocen que el bullying, en aquel tiempo no se decía bullying, pero era lo que existía. Y nos dijeron, bueno, ustedes no tenemos otra opción, éramos 4 de nosotros de 7º grado, no tienes otra opción que irte con la gente de 9º grado. Y nosotros estábamos, por aquellos tiempos la gente de 9º grado ya tenía barba.
Y recuerdo que entramos y los muchachos de noveno estaban así en las líneas y decían, wow, carne fresca. Mira, se ríe, carne fresca. Y nosotros íbamos todos así erizados. Bueno, yo recuerdo claramente entrando así a la litera, puse mi maleta, estaban los otros amigos míos, todos éramos de este tamaño. Y recuerdo que al lado de nosotros estaba el moreno más grande de toda la escuela. Le decían el tonti, no se me olvida. Era así. Y era así. Y todo el mundo en la escuela tenía miedo. Y él estaba justo al lado mío. Y me dice, en cubano, hola. Y yo le dije, y me dice, mira, yo tengo una caja aquí de chocolate, pero no me cabe en la maleta. ¿Tú tienes espacio en tu maleta? Y yo dice, ¿cómo no? Y yo pongo, pues le guardo los chocolates en mi maleta y dice, espérate ahí. Y le dijo a todos los albergues, atención a todos aquí. A que me toque cualquiera de estos chamacos, se mete conmigo. Caminabas por ese albergue como... Cola. ¿Por qué? Porque teníamos a alguien que nos iba a defender. Imagínese aquí Dios es la misma manera con Abraham. Al que sea enemigo tuyo, va a ser mi enemigo. El que sea tu amigo, será mi amigo. En otras palabras, el que te bendiga, yo lo bendigo. El que te maldiga, se mete conmigo también. Mire, así somos nosotros hoy. Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿No? Cuando el problema se levante delante de usted así y usted diga, no, mire, igualito, copia el pastor. ¿Cómo va? Y ya. Eso es un saludo en Cuba, ¿no? Abraham podía haber dejado su familia, su seguridad, su posición atrás, pero habría hecho alianza con el creador de los cielos y de la tierra. Incluso aquel que creó el sol y las estrellas que antes servía. Ese es el mismo Dios al cual usted y yo servimos. Dios era amigo de Abraham y Abraham era amigo de Dios. En Santiago 2:20, vaya conmigo por favor para que después no diga que el pastor se lo inventó. Santiago está casi atrás está bien atrás. Santiago 2:20. Dice, ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Esa referencia va a Segunda de Crónicas. Mire, estos versículos parecen ser una contradicción con lo que Pablo le dice a los Gálatas en cuanto a la salvación, la fe, las obras. Mire, pero el contexto de Santiago y de Gálatas es completamente diferente. Pablo está haciendo referencia a la fe como fundamento o raíz de la salvación, la cual no necesita obras, pero Santiago hace referencia a las obras como evidencia de la salvación. Usted lee completamente el capítulo 2 y le va a decir, bueno, ¿de qué te aprovecha decir, no, yo tengo fe? Pero ves a alguien en necesidad y le dice, bueno, caliéntate, voy a orar por ti, pero no haces nada al respecto. No haces nada al respecto. Por cuanto Abraham creyó, ¿qué dice la Biblia? Hizo. Abraham creyó, hizo. Por cuanto creyó y obedeció, dejándolo todo atrás, e incluso llevando a su hijo Isaac, el cual tuvo 25 años más tarde, ya tenía 100 años. Cuando Dios, pues, abrió el vientre en ese tiempo ya Sara. Recuerda cuando le dijo a los esclavos, a los siervos, les dijo, quédense aquí, el niño y yo vamos a ir a adorar, vamos a regresar. Porque él sabía, la fe de Abraham era una convicción tan fuerte que él sabía que aunque Dios no le aguantara el cuchillo o el ángel no lo aguantara, Dios lo podía resucitar. Esa es la razón por la cual dijo, no, yo creo, vamos a regresar. De una manera u otra vamos a regresar. Y bueno, eso era solamente un espejismo de lo que Jesús iba a hacer eventualmente.
iba a proveer el cordero de la expiación. Y sabe, usted conoce la historia probablemente, y sale y dijo, aquí está la leña y el fuego, pero ¿y el cordero? ¿No? Ya no, Dios se proveerá. Jehová Jireh. Esa es la provisión de Dios, el cordero. No es, quiero una casa, Jehová Jireh. No, eso no tiene nada que ver con eso. ¿Ok? No. Proveyó ¿qué? El cordero de la expiación, al cual Juan dice, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Aun cuando 25 años más tarde le fue prometido el hijo a Abraham para ser sacrificado, por haber creído le fue contado por justicia, le fue acreditado, es lo que dice, le fue imputada la justicia. Mire, hermanos, de igual manera somos usted y yo. Por el simple hecho de que hemos creído en Cristo para nuestra salvación, nos ha sido acreditada, nos ha sido imputada la justicia misma de Cristo. Cristo tomó nuestra naturaleza en la cruz del Calvario y nos acreditó su vida perfecta para con Dios. Es por tal razón que no tenemos de qué gloriarnos, y si nos gloriamos ¿en quién? En el Señor, en Cristo. De igual manera usted y yo somos considerados amigos de Dios, pero esa amistad tiene una condición. Tiene una condición, la cual Abraham cumplió, y es la misma que usted y yo debemos cumplir. Vaya conmigo a Juan 15. Juan 15, versículo 12. Juan 15, versículo 12. Dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros. Si ahí quedara, uno dijera, bueno, yo lo amo lo suficiente, como para saludarlo el domingo. Te amo ahí en tablitas. Cristo no nos amó así. Con amor eterno te ha amado, ¿no? Dice aquí, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Qué significa como? Equitativo. Bueno, jamás podemos amar a alguien como Cristo nos amó. El amor de Cristo es perfecto, el nuestro no. Pero está hablando acerca de que imitar lo mejor que podamos, amar a nuestros hermanos de la misma manera que Dios nos ama a nosotros. Amén. Mire, usted conoce el mandamiento, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. ¿Sí o no? No ha habido nadie en la historia de la vida que por un segundo haya podido amar de esa manera. Cristo estando aquí, no hubo un segundo que no amara de esa manera. Por tanto, ¿qué nos queda a nosotros? Aferrarnos a su vida, aferrarnos a lo que hizo por nosotros, porque nosotros no tenemos nada que presentar delante de Dios, excepto nuestros trapos de inmundicia. Esto es lo mejor que tengo. Imagínense en su cumpleaños, alguien viene y le trae los pampers sucios del niño. Mira, esto es lo mejor que tengo. Pero déjeme decirle algo. No necesita que se lo diga, ¿no? Eso es lo mismo que podíamos haberle ofrecido a Dios, dándole nuestro mejor regalo. Porque es lo que teníamos, es lo que teníamos. Pero es a través de Cristo que podemos entonces pararnos delante de Dios y decirle, Señor, pues no son mis méritos, son los méritos de Cristo. El abogado, el paracletos. Versículo 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Eso fue lo que Cristo hizo por nosotros. Vosotros sois mis amigos, gloria a Dios. ¿Qué dice? Si hacéis lo que yo os mando. Ahora, escuche, Cristo no es como nosotros éramos en la escuela. Nosotros teníamos allá, pues, hacíamos así, y cuando un amiguito de nosotros se ponía bravo, le decíamos, corta aquí, ya, peleado. ¿No? Cristo no hace eso. Aún en nuestra desobediencia, Él permanece fiel, porque no se puede negar a sí mismo. Pero aquí lo que está diciendo aquí Jesús es que haga lo que yo le mando a hacer. Abraham no dijo, bueno, yo te sirvo de esta manera o yo obedezco de esta manera. Se entregó por completo. Fue considerado amigo de Dios. Dice el versículo 15, ya no os llamaré siervos,
porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, ¿qué dice? Os las he dado a conocer. Os las he dado a conocer. Bueno, Dios nos ha dado a conocer lo que Él quiere hacer. Nos ha sido revelado en su palabra. Amén. Nos ha dado su Espíritu Santo que nos guía hacia toda verdad y nos trae a memoria todas las cosas que nos ha enseñado. Si nos proponemos honrar a Dios con nuestra obediencia, Dios no retendrá de nosotros su plan. En otras palabras, no se hace confuso. Si yo le fuera a preguntar a usted ahora, ¿cuántos conocen exactamente lo que Dios quiere que usted haga? ¿Cuántos pueden decirme, yo sé 100% lo que Dios quiere que yo haga? Y uno pregunta, y si no lo sabe, ¿por qué es? Nuestra comunión con el Señor puede que no sea muy transparente, por así decir. Pero si más nos acercamos al Señor, pues sus mandamientos para con nosotros no son gravosos. La voluntad de Dios para con nosotros se hace perfecta, buena, agradable. Pero si no, pues no la vamos a poder entender. Pero Dios nos ha dado a conocer lo que Él quiere de nosotros cuando ¿qué? Cuando nos acercamos a Él, decimos, Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿qué quieres que haga? Sabremos entonces su plan para con nosotros, para con nuestro matrimonio, para con nuestra familia, hablando de nuestros hijos. Pero puede revelarnos aún más allá de ello. Si usted se fija bien, la fe no es solo la llave para llegar a Dios, sino que es la llave, escuche bien, que abre la puerta para nuestra relación con aquel que nos salvó. ¿Cómo nos acercamos a Dios? Por la fe. Por la fe. Como veo que me está mirando medio raro, mire, Hebreos 11:6, vaya conmigo ahí. Hebreos 11:6. ¿Ya lo tiene? Hebreos 11:6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador, en otras palabras, que Dios recompensa a aquellos que le buscan. Mire, Dios no es un Dios ajeno a nosotros. No es que Dios está sentado en algún lugar y es inaccesible, no. Dios no solo nos quiere salvar porque nos ama, sino que quiere tener una relación íntima y personal con cada uno de nosotros. De la misma manera que nosotros queremos tener una relación íntima y personal con nuestros hijos. ¿Qué significa galardonador de aquellos que le buscan? Bueno, Dios nos revela los misterios de su palabra. No sé si le ha pasado, pues a veces usted se encuentra con un pasaje un poco confuso en la Biblia y usted ora, en vez de llamar al pastor, usted ora. Dice, Señor, pues revélame aquí, no le entro, que no le entro. Y de repente la escritura se le abre. Dice, wow, esto es lo que significa. ¿Y cómo usted se siente? Dios me habló. Se siente contento como que, gloria a Dios, ¿no? Hasta sale más asegurado para el trabajo y todo. Sale todo, Dios me habló. Dios nos revela los misterios de su palabra. Dios nos da de su paz. Dios se revela a nosotros. Mientras más le buscamos, más le hallamos. ¿Y eso nos hace qué? ¿Querer buscarle más? Dios no se está escondiendo de nosotros, sino que se quiere revelar y dar a conocer a sus hijos. Y esta es una de las grandes diferencias entre el cristianismo y el resto de las demás religiones que existen, las cuales son miles. Miles. Porque el hombre, con tal de encontrar paz, pues se inventa cualquier Dios que aparezca. Mire, cualquier otra religión le va a llevar a hacer cosas para alcanzar, estar a paz, agradar o ganar el favor de ese Dios. Entienda Dios de minúscula. Hay que hacer sacrificios para tener acceso a ese Dios. Por consiguiente, pues las personas se vuelven esclavos de tal religión. Una pregunta que siempre le hago a personas, o a personas así, es la siguiente. El Dios que dice servir, al cual le ofrece sacrificios, el cual te esclaviza y te atemoriza, lo cual produce un sentido de alta culpabilidad, lo cual te lleva de nuevo a repetir el mismo ciclo.
¿Ese Dios te ama lo suficiente como para tomar tu lugar y morir como sacrificio para que seas partícipe de su gloria? Usted se encuentra con algún musulmán, puede hacerle esa pregunta. ¿Cuánto te ama Mahoma? ¿Daría su vida por ti? ¿Qué le va a decir? Que no. Porque ninguna falsa religión te va a ofrecer lo que el Evangelio ofrece. Que Dios mismo se hizo hombre, ¿para qué? Para tener acceso, para que nosotros tengamos acceso a Él. Él no demanda sacrificio, Él se hizo el sacrificio. ¿Dónde encuentra eso? En ningún otro lugar que en el cristianismo. La religión tiene como base el hombre tratando de reformar su comportamiento para poder acercarse a Dios. El cristianismo es el Hijo de Dios haciéndose hombre y viniendo a nosotros para entonces nosotros poder ser hechos hijos de Dios. Dios se le reveló a Abraham aun cuando era fundidor de imágenes. ¿Cuándo se le reveló Dios a usted? Cuando aún era pecador. Y quizás en lo más negro de su pecado. Quizás. ¿Qué edad tenía Abraham cuando Dios se le reveló? 75 años. 75 años. Aquí en Estados Unidos, como en muchos países, 75 años ya es tiempo de ir para el asilo. Le voy a hablar francamente. O ya de ir a retirarse a ver televisión. Esa no fue la vida de Abraham. A esa edad, a empezar una vida completamente nueva. Así que no pierda la esperanza. Si Dios lo llama a hacer algo, sea obediente. Usted se sorprenderá de cuánto Dios puede hacer a través de usted cuando usted decida obedecer. Fundidor de imágenes, a 75 años de edad, aún siendo su mujer estéril. Cuando parecía que la vida se comenzaba a apagar, Dios llegó y lo justificó. Escuche, por el simple hecho de haber creído en aquel que lo llamó. Usted a lo mejor piensa, bueno, eso fue con Abraham. Pero Dios hizo lo mismo con nosotros. Dios hizo lo mismo con nosotros. Vaya conmigo a Romanos 5, por favor. Romanos 5, versículo 1. Romanos 5:1 dice justificados, pues por la fe tenemos ¿qué? Paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿A cuántos dicen amén? Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. Mire, ¿quiere que le diga algo que el cristiano necesita? ¿Se lo digo? Empieza con la letra P. Paciencia. Paciencia. ¿Qué necesitamos entonces para producir la paciencia? Tribulaciones. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahí. Sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. La esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún, subraya ahí aún, éramos débiles, no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo otra vez aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto,
sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Mire todos los beneficios que hemos alcanzado estando reconciliados para con Dios. Primero, tenemos paz para con Él. Tenemos paz para con Él. Ya usted no es enemigo de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mire, yo no sé cuántos tuvieron enemigos en la secundaria o en la primaria, o quizás en el trabajo, ¿no? Pero como usted tenía a alguien de enemigo al cual usted le temía y usted lo veía en aquella esquina que usted hacía, se iba por la otra esquina o se escondía. ¿Sí o no? Ahí están los hombres, mira, no. Pero ¿qué pasa cuando ese enemigo se hace amigo nuestro? ¿Qué pasa cuando el tonto me dice, no, el que te toque se mete conmigo? No, gloria a Dios. Gloria a Dios. Tenemos paz para con Él. Pasamos de enemigos a amigos. Tenemos acceso o entrada a esta gracia de la esperanza de la gloria de Dios. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Es la única manera por la cual podemos amar a Dios, porque nos amó primero. Cristo toma nuestro lugar, lo cual nos garantiza que pagó por nuestros pecados, por los cuales nosotros no tenemos que pagar. Gloria a Dios. Somos salvos de la justa ira de Dios. Hemos pasado de muerte a vida, y todo eso solo a través de ¿qué? De la fe. De la fe. No ha sido por la cantidad de dinero que usted da, ni por las veces que llega temprano, ni por cuánto se queda aquí hasta el final. Gloria a Dios por eso. Regalo gratuito. Pero el hecho de que usted y yo hemos alcanzado la salvación, de que Dios nos haya encontrado cuando estábamos perdidos y habernos dado vida cuando estábamos aún muertos en nuestros delitos y pecados, se debe al cambio del nombre de Abraham a Abraham. El nombre de Abraham significa padre alto, de alta estima, sumo. Recuerda, como sumo sacerdote. Dios podía haber reconciliado solamente a los judíos por el simple hecho de la descendencia y del linaje de Abraham. Pero 24 años más tarde, que Dios lo saca de su tierra y de su parentela, Dios le cambia su nombre de Abraham a Abraham, el cual es un nombre mucho más alto y de más alta estima. Abraham significa, ahí mismo lo dice la Biblia, padre de muchedumbres o de multitudes. Su nombre es extendido porque la salvación de parte de Dios también se extendió a los gentiles, de los cuales somos usted y yo. Regrese conmigo a Gálatas 3, versículo 8. Dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano el evangelio a Abraham. Es lo que dice, la buena nueva. Diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Mire, la fe siempre ha sido, es y será la única manera en que Dios reconcilia al hombre con Él. La única manera. La reconciliación del hombre para con Dios es a través del evangelio, el cual Dios mismo le dio a Abraham, hablando de la buena nueva. Pablo se ve con la necesidad de mencionar la salvación de los gentiles por el simple hecho de que los gálatas, ¿qué eran? Gentiles, los cuales estaban siendo engañados a dejar la fe a un lado y depositar su confianza en las obras de la ley. Pablo les está diciendo, esos mismos judaizantes están lejos de Dios y no le conocen. Ni ellos mismos son salvos. Ni ellos mismos son salvos. Si le conociesen, sabrían que las obras de la ley no salvan, sino que esclavizan para maldición. Es solo a través de la fe que tanto los gentiles como los judíos se acercan a Dios. Antiguo Testamento, la fe en qué o en quién. En quien había, eso ya es bien peculiar aquí, en quien había de venir. Nuevo Testamento es en quien ya vino, pero es en la misma persona. Versículo 9, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. En otras palabras,
reciben la misma bendición que Abraham recibió. ¿Cuál es esa bendición? Bueno, la salvación, la reconciliación, la vida eterna, el poder ser amigo de Dios, libre después de la condenación y de la muerte. Las mismas bendiciones que Abraham recibió, las recibimos nosotros. Las recibimos nosotros. Estas bendiciones se reciben solamente a través de la fe, la cual, según Hebreos 11:1, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza y convicción. Certeza y convicción. La certeza habla de una seguridad que no puede ser movida ni por las circunstancias, ni por los sentimientos, ni por las emociones, los cuales son los que muchas veces nos llevan a dudar de la bondad de Dios. Es que yo no siento que Dios me está hablando. Yo me siento, entonces me siento, ¿no? Me siento. Es la certeza de que lo que Dios prometió, Él va a hacer ¿qué? Lo va a cumplir. Esa es la certeza que tenemos. Lo que Dios habló, Él lo va a cumplir. La convicción de lo que no se ve es la seguridad que tenemos en la esperanza que tenemos en Cristo Jesús para el gran día donde todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, en el cual tenemos la convicción de que seremos hallados ¿qué? ¿Culpables o inocentes? A ver, santos, ¿será hallado culpable o inocente? Inocente. ¿Cuántos piensan que van a ser hallados culpables? A ver, levanten la mano. Ok, gloria a Dios. Si usted ha puesto su fe en Jesús, usted es hallado inocente, como si nunca hubiese hecho nada. Porque el que nunca hizo nada, pagó como si lo hubiese hecho todo. Solamente por la obra redentora de Cristo, el cual será también nuestro abogado. Podemos ver entonces que la fe no es algo ficticio, ni algo que no se puede explicar. La fe está fundada en la razón, no es una fe ciega. Mire, déjeme decirle, yo he escuchado muchas veces, incluso a cristianos, decir la fe comienza cuando termina la razón. Y le ponen hasta música de novela atrás, ¿no? La fe comienza cuando termina la razón. En otras palabras, cuando nada más tiene sentido, cuando no veo la salida, cuando no encuentro la lógica, es entonces que la fe se activa. Tiene algo de verdad, algo de verdad. Pero eso está basado en que la fe va a estar por encima o va por encima de lo que podemos analizar o comprender. Y desafortunadamente esto ha abierto la puerta para que muchos cristianos hagan cosas a lo loco. Les voy a dar un ejemplo o dos ejemplos. Yo lo viví con otras familias. Esto lo podemos ver mucho en el falso evangelio de la prosperidad, el cual no es evangelio. Son muy malas noticias. Vive tu mejor vida ahora en la tierra. Bueno, cuando cierres los ojos, si ese es el caso, pues te queda una eternidad bien calentico. Si usted piensa que aquí la Florida está caliente, y allá no hay sombra, ni aire acondicionado. Nestalí no estará allá arreglando su aire acondicionado, porque allá no existe nada de eso. O el evangelio de la superfe. Mire, algunas personas, esto yo lo pongo, yo lo he mencionado varias veces, algunas personas quieren una casa más grande. Matemáticamente no da la cuenta. ¿Usted me entiende lo que quiero decir con no da la cuenta? O un mejor carro, pero no lo pueden pagar. ¿Hay algo malo en eso? Es mi pregunta. ¿Hay algo malo en que no le alcance? No, es lo que le alcanza. Hay un refrán que dice, tápese hasta donde le dé la cobija, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sea buen administrador, sea fiel en lo poco. Ok. Entonces, te encuentras con personas que dicen, yo quiero una casa mayor. Dios me dijo que me va a regalar el palacio o la casa de Donald Trump. Okay. O de qué sé yo.
pero tienen un presupuesto limitado. Usted se ríe porque probablemente usted conoce a alguien o usted fue víctima de eso. ¿Y qué sucede? Sacan cuentas y dicen, no, es que no nos alcanza, no podemos. Pero ¿sabe qué? Por fe. ¿Cuántos has escuchado a personas así? Por fe. No, yo confieso de que sí. O yo confieso que vas a tener que trabajar 5 trabajos para poder pagar. No conocimos una familia así. Estaban vendiendo una casa, estaba bien grande la casa. ¿La necesitaban? Bueno, ¿a quién no le gusta tener un poco más de espacio? Pues se la puede pagar, por gloria a Dios, no hay ningún problema. Pero no lo tenían. No, por fe. Le dije, mira, Dios es un Dios de números. Dios nos ha dado sentido común, ¿sí o no? Y pues, ¿y lo pueden pagar? No, pero por fe. Ok. Bueno, ¿qué pasó? ¿En qué terminó aquello? Todavía están en esa casa. Pero ahora trabaja el esposo, la esposa, la abuelita. Todo el mundo, hasta el perro tiene trabajo. Tienen su trabajo de 40 horas o las horas y después de los fines de semana tienen que irse a vender cosas para poder pagar la casa. Y la pregunta es, ¿acaso eso es lo que Dios quiere? Porque por fe. Y eso es lo que se ha metido dentro de la iglesia. Cuando la gente dice, no, pues no tiene sentido, pero las cosas de Dios no tienen sentido. Espérate, ¿dónde está eso en la Biblia? No, así no trabaja. La fe no es algo que aplicamos, escuche bien. La fe no es algo que aplicamos o a la cual clamamos cuando queremos algo que no podemos alcanzar u obtener. La fe es la que nos ayuda a confiar en que cuando todo parece hundirse a nuestro alrededor y no veamos la salida, Dios sigue en el mismo trono en el cual siempre ha estado. La fe es conocimiento y confianza en Dios. No es una llave para manipular a Dios. Yo tengo fe, lo tienes que hacer. Dios no tiene que hacer nada. ¿Sí o no? Es más, Dios no tenía que salvarnos. Pues acaso se le subió no es que Dios, el cielo va a ser más bonito porque estoy yo ahí. No. Dios no tenía que salvarnos. Dios le plació mirarnos como ovejas sin pastor, tuvo compasión de nosotros y por su amor, para su gloria, dijo, voy a salvar a mi pueblo. No solamente a mi pueblo, sino que a todas las naciones. Gloria a Dios. Ahora la pregunta sería para los Gálatas, ¿por qué querrían entonces regresar a la esclavitud de donde Dios los había sacado? ¿Por qué cambiar la fe por las obras? Aquí nos vamos sobre el final. Versículo 10 de Gálatas 3. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro. No se trata de que, bueno, de todos los mandamientos yo cumplo 23%. Quebró un mandamiento, se hace transgresor de ¿qué dice? De toda la ley. Y si quiere hacer la prueba, no le voy a hacer las preguntas ahora, pero si usted quiere hacer la prueba, pues pregúntele al Espíritu Santo, Señor, yo creo que soy buena persona. Yo creo que no soy tan malo como Saúl. O como Carlos. O como José, o como el pastor, o como Esteban. Yo soy mucho mejor que ellos. ¿Cuáles de los mandamientos yo he cumplido? A ver cuál de los 10 mandamientos usted ha cumplido. Le voy a dar las respuestas de ahora. Ninguno. 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 Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente. Porque el justo por la fe vivirá. Y gracias a Dios que no dice por la ley vivirá. El cielo estuviera completamente vacío.
Porque nadie puede ser salvo por las obras de la ley. Es simplemente un espejo que nos lleva a dónde. Wow, ¿qué necesidad tengo yo de un Salvador? Eso es lo que hace la ley. Eso es lo que hace la ley. Yo no creo que soy codicioso. No hace más que se acaba el servicio y le dan el plato de comida más grande al otro. ¿Y por qué no me lo dieron a mí? Allá, culpable. Culpable. O le dan un aumento a alguien en el trabajo y a usted no se lo dieron, que lleva más tiempo. ¿Y qué hace? Qué malagradecidos son. Culpable. ¿Sí o no? Culpable. Hasta el día de hoy, a mí me sucede. Ahí llegan a la casa, a veces los hermanos nos mandan aquí algo de lo que sobra, de lo que hay. Llego a la casa y, por ejemplo, 3 pedazos de cake, ¿no? Llego a la casa y digo, mira, hay otro culpable que lo pesa. Está en nosotros. Está en nosotros. Querer lo mejor, lo más grande. ¿Cuál está más? Entonces después decimos, pero yo creo que se debería dar. Pero ya fallaste. Ya. Hay algo culpable. Hay algo culpable. Mire, fíjense que por medio de la fe somos justificados. Significa hechos justos. Y vivificados. Es justo por la fe, vivirá. Fíjense que nos dice, el justo por la fe obtendrá riquezas, o el justo por la fe obtendrá salud, o el justo por la fe vivirá una vida sin aflicciones. A ver, ¿cuántos viven aquí sin aflicciones? A diario las tenemos. A diario las tenemos. Usted puede decir, no, hoy no voy a salir a la calle para no tener aflicciones. Y en la casa están. Y en la casa están. Dice, vivirá. El justo por la fe vivirá. ¿Qué vida o de qué vida está hablando aquí el Señor? O el Espíritu Santo a través de Pablo. ¿De qué vida está hablando? El justo por la fe vivirá. La vida abundante que Dios promete o que Jesús prometió. Está en Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Todo lo que esta vida pueda darnos, hermanos, completamente irrelevante. Es toda pura gracia. Es toda pura gracia. Mire, a veces se vuelve como algo que repetimos y como que se queda flotando en la parte de atrás del cerebro, pero si Dios no nos respondiera más ninguna oración, si Dios no nos sanara, si Dios no nos promoviera en el trabajo, si Dios no, pues, estamos más que completos en Cristo Jesús. ¿A qué podemos comparar una eternidad? No tenemos, nuestro cerebro no trabaja de esa manera, no tenemos con qué comparar. Recibe la vida abundante que Dios ofrece a través de Cristo Jesús. Bueno, ¿qué recompensas tenemos en esta vida a través de esa fe en Dios? En esta vida, comunión con el Padre. En la próxima, cara a cara. Aquí conocemos a Dios como por un espejo así medio sucio, borroso, como que no sé si es. Allá nos vamos a ver tal y como Él nos ha conocido. Y ahí podemos decir, y así como yo era, tú me amaste. A veces cuando hablamos de la fe, pensamos, no, ese hombre tiene tremenda fe, resucita muertos. Mire, la prueba más grande de fe es creer que con todos los pecadores que éramos y que somos y que aún Dios nos ama. ¿Por qué querría Dios amarnos a nosotros? Eso se lo dejo de tarea. ¿Por qué? ¿Por qué? Tenemos comunión con el Padre, somos hechos amigos de Dios. No solo somos hechos amigos de Dios, sino que también Dios como su amigo tiene comunión íntima con nosotros. Nos revela sus planes y no nos oculta nada. Cierro con esto. Vaya conmigo a Génesis 18, para después no digan, no es que no mencionaron nada del Día de los Padres. Por ahí vamos. Génesis 18, 16. No. Es de la vida de Abraham. Pero este es un versículo que siempre a mí me digo, Señor, ya me entiende ya cuando lleguemos ahí. Génesis 18,
versículo 16. Ya se aproxima la destrucción de Sodoma y Gomorra. Dice, y los varones, entienda, 3 varones que habían ido, fueron los que le dijeron a Sara, para el año que viene, ya para este tiempo, ángeles enviados del Señor. Dice, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Mira que es el versículo 19. Porque yo sé, esa es la omnisciencia de Dios, escuche, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Yo sé que mandará a sus hijos y a su casa. O sea, aprovechando que hoy celebramos el Día de los Padres, quiero dejarlos con este encargo de parte de Dios. Para aquellos que hemos conocido el amor de Dios, para aquellos que hemos sido partícipes de la reconciliación para con Dios, para aquellos que son amigos de Dios y que Dios es su amigo, ¿qué pide Dios de nosotros hoy para con nuestros hijos como padres o como madres? Hacerlo parejo para todo el mundo, para que nadie se escape. Para Peña, no, eso fue para los padres solamente. No. ¿Qué pide Dios de nosotros para con nuestros hijos? Bueno, el versículo 19 claramente lo revela. Dice que andemos nosotros primeros. Que andemos nosotros primero en el camino correcto, haciendo lo justo delante de Dios, juzgando lo que es bueno y lo que es malo, y haciéndolo ¿cómo? Con justo juicio. Ahí se ha entrometido dentro de la iglesia el no juzguéis. No juzguéis. ¿Qué eso significa? Pues no me diga lo que está haciendo malo. Yo quiero seguir en mis rollos. No, la Biblia nos manda a juzgar con justo juicio. Cada cristiano, déjeme decirle, cada cristiano es responsable de buscar el contexto de todo. De la Biblia dice que el espiritual juzga todo con lo espiritual, lo acomoda a lo espiritual. A veces escuchamos una noticia, y escúchame por donde vengo, a veces escuchamos una noticia y decimos, lo dijo fulano de tal, y ahí se vuelve, y empezamos a poner en Facebook, si no haces la cuenta, Facebook te va a cobrar, y ahí, porque suena legítimo. Y no nos tomamos el tiempo de decir, déjame ver si la información es verdadera o si es falsa. Cada cristiano debería buscar, investigar. ¿Por qué? Porque lo que hablemos nosotros puede que sea para bien o para mal de alguien más. Lo mismo sucede con la Biblia, voy a regresar a eso. Si no entendemos bien el contexto de lo que estamos leyendo o lo que estamos diciendo a la otra persona, créanme que vamos a predicar un evangelio falso, medio verdadero. Bueno, un evangelio medio verdadero, medio que no salva. ¿Sí me entienden? ¿Ok? Entonces, nosotros primeramente tenemos que, ¿qué? Juzgar con justo juicio. ¿Por qué? ¿Para qué? Dame toda la historia. Pero mire, no solo hacer nosotros de juzgar con justo juicio o caminar recto delante de Dios, pero no solo hacer nosotros, sino también mandando a nuestros hijos, hablando de familia inmediata, y a nuestra casa, hablando de descendencia, a que también amen a Dios, que guarden sus mandamientos, sus caminos, que le conozcan, que sean amigos de Dios, porque Dios también quiere ser su amigo. Dios quiere ser su amigo. Escuche, Dios no quiere ser su amigo porque está solo en el cielo. Es que yo quiero tener muchos friends en Facebook. No, Dios no está de eso. Dios quiere ser, ¿por qué? Porque quiere tener relación con nosotros, el cual nos formó del polvo de la tierra con sus propias manos, por los cuales envió a su único Hijo unigénito a morir por nosotros. ¿No cree usted que si Dios dio lo mejor para rescatarnos es porque quiere una relación con nosotros? ¿De cuándo acá usted le da algo, lo mejor que usted tiene, para alguien que usted ni conoce y que no quiere nada que ver con ellos? Le da lo que sobra, si le sobra. ¿Sí o no? Pero no es el caso con Dios. Dios se despojó a sí mismo,
Vino a nosotros porque quiere tener relación con nosotros, porque nos amó. ¿Por qué nos amó? Mire, ahí sí rómpase la cabeza usted. Porque nos amó. Para mí es más que suficiente. Me amó tal como soy. Tal como soy. Mire, si hacemos esto, Dios entonces traerá sobre sus vidas lo mismo que le prometió a Abraham. Lo mismo que nos ha prometido a nosotros. Y ha prometido a todos aquellos que le aman. ¿Qué cosa es? Perdón de pecados, salvación y vida eterna. ¿Cómo las adquirimos? ¿Por las obras de la ley? Por la fe. Por la fe. Póngase de pie, por favor. De camino para acá tenemos la costumbre de orar, pues mi esposa y mi hija. Y parte de esa oración pues fue, Señor, mire, muchos de nosotros quizás no crecimos con un papá. Eso es algo mal de nuestra cultura, por así decir. Otros tuvieron padres más o menos. Otros tuvieron excelentes padres, gloria a Dios. Pero cualquiera que hubiese sido el caso, bueno, malo, ninguno o pendiente, cada uno de nosotros éramos huérfanos. Todos éramos huérfanos. Y a Dios le plació hacernos sus hijos, adoptarnos como sus hijos. ¿Ven? Pero esa adopción viene con un precio que alguien tuvo que pagar. Jesús en la cruz lo tuvo que pagar. Amén. Entonces, Dios hace eso ¿con qué objetivo? Acercarnos a Él. Hacernos suyos. Hacernos suyos. A lo mejor usted está aquí y usted no tiene a Dios como Padre. Para usted Dios es simplemente un Dios que anda con un garrote en la mano, esperando que usted haga algo malo para darle. Lo vemos como Rey, lo cual es. Lo vemos como Señor, lo cual es. Como el Creador de los cielos y de la tierra, lo cual es. Pero Dios se revela a nosotros como Padre también. Como Padre. Una de las personas que más mencionó ese atributo de Dios fue Jesús. Nuestro Padre. Dios, nuestro Padre. Dios, mi Padre. Mi Padre y yo somos uno. Mire, reciba esto de parte del Señor, por favor. Nosotros no tenemos padres terrenales a los cuales podamos decir perfecto. Pero sí tenemos un Padre celestial al cual sí podemos decir Él es perfecto. Él es perfecto. Como hombre, yo tengo mucha responsabilidad sobre mi hija, de cómo criarla a ella, para que el día de mañana, cuando Dios le envíe a su esposo, ella pueda decir, se asemeja a Dios lo más que pueda, no a mí, a Dios lo más que pueda. Pero nuestro trabajo como padres es que, como lo acaba de decir aquí el Señor, yo sé que mandará a sus hijos en su casa después de sí, a que guarden el camino de Jehová. Cada uno de nosotros aquí somos imperfectos como padres, no podemos negarlo, no podemos hacer nada al respecto, pero algo sí podemos hacer, y es esforzarnos. ¿Para qué? Para que el reino de Dios, el gobierno de Dios sea en nosotros, para enseñar a nuestros hijos, a nuestras hijas y a nuestra familia a caminar en pos de aquel que sí es perfecto. No es decir, haz como yo, sino decir, Señor, enséñame para yo poder enseñarlos a ellos a que te amen a ti sobre todas las cosas. Entonces, quizás usted está aquí y dice, es que, pastor, usted no sabe las batallas que yo tengo. Bueno, probablemente las mismas que tengo yo. El mismo mensaje podemos predicarlo para el Día de las Madres, o el Día de los Abuelos, o de los tíos, o de los hermanos, o de los cónyuges.
porque todos tenemos la misma necesidad. Acercarnos a Dios para ser instrumentos útiles en sus manos. Para que ya se ponga en práctica lo que hablamos algunas semanas atrás. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Si usted está aquí, por favor, y tiene a su esposo al lado suyo, y yo voy a pedirle que usted, igual que los hijos están aquí, por favor, rodéese con su papá y póngale sus manos sobre él. Vamos a orar por los papás, por los padres. Si voy a pedirle a Jorge que pase para acá con su familia. ¿A quién se me queda por allá afuera? Y vamos a orar por los padres. Amén. ¿Cuántos hubiesen querido tener padres temerosos de Dios? Que lo hubiesen instruido en los caminos del Señor. Que hubiesen sido amorosos, tiernos, pacientes, compasivos. Bueno, muchos de nosotros quizás no los tuvimos, pero tenemos la oportunidad de hacerlo con nuestros hijos. Para que Dios nos use, para que Dios nos ayude. Amén. No tenemos muchas oportunidades a veces de hacer eso, pero vamos a hacerlo como iglesia. Amén. Simplemente pues, si su papá está con usted, pues póngale las manos, o su esposo póngale las manos, ore por ellos. Y si no, pues simplemente extienda sus manos para otras personas, otras familias, para que Dios pueda hacer esa obra también con ellos. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por tu amor, por tu bondad para con nosotros, Señor. Gracias que no decayeron de ti tus misericordias, nuevas son cada mañana. Yo te quiero pedir en esta tarde, Señor, por los padres. Te doy gracias, Señor, de que tú has levantado hombres en esta congregación que te aman, que te quieren honrar, que quieren ser útiles en tus manos. Pero encontramos este problema en nosotros, que queriendo hacer el bien, hacemos el mal. Que sabiendo lo que tenemos que hacer, a veces no lo hacemos. Que lo que debemos hacer no lo hacemos y lo que no queremos hacer, eso hacemos. Y podemos familiarizarnos con el apóstol Pablo cuando dijo, miserable de mí, miserable de mí. Reconocemos, Señor, que te necesitamos. Necesitamos de tu gracia, de tu misericordia. Necesitamos cada día más de tu Espíritu Santo. Es la única manera en la cual podemos llevar nuestra casa, nuestros hijos, detrás de ti, Señor. Enseñándole a que amen tus caminos. Enseñándole, Señor, que podamos amarte con justo juicio. Enseñándole tus caminos, haciendo justicia, juicio, para que entonces haga venir sobre nosotros aquello que tú has hablado. Yo te quiero pedir, Señor, que tú bendigas a cada padre de familia, a cada madre incluida en esta petición. Que como cabezas de familia tú nos des, Señor, la autoridad, tú nos des la paciencia, nos des, Señor, el ser compasivos para que podamos instruir a nuestros hijos en el camino que deberían ir. Hay una promesa que si instruimos a nuestros hijos en ese camino, aún siendo viejos, no se apartarían de ti, Señor. Y queremos pedirte, Señor, que tú nos des de tu gracia para poderlos instruir en ese camino. Que independientemente de nuestros errores, de nuestras faltas, de nuestras imposibilidades, puedan poner sus ojos en ti. Tú eres perfecto. Tú eres el Padre perfecto, el que se apiada de nosotros. Yo te pido por cada uno de los padres en este lugar. Danos, Señor, de tu fuerza. Danos, Señor, de tu gracia para poder hacer el trabajo que tú nos has confiado a hacer. Te pido que nos ayudes en nuestras debilidades. Ayúdanos, Señor, a encaminar a nuestros hijos a que te sirvan. Que tú puedas decir de igual manera de nosotros lo mismo que dijiste de Abraham, porque sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. Enséñanos a guardar el camino para que ellos aprendan a guardar el camino de igual manera. Gracias, Señor, te damos por esta obra que estás haciendo y que vas a hacer en cada uno de estos padres o en cada una de estas cabezas de hogar aquí representadas, Señor.
Ayúdanos, te pedimos en esta tarde. A ti sea toda la gloria y toda la honra, en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia dice amén y amén y amén. Gloria a Dios.